Y para mí es un gusto estar aquí con Juan Carlos Rodríguez, alguien a quien, por supuesto, uno respeta y valoriza desde su talento como escritor, como periodista y, por supuesto, por su trayectoria también en otros aspectos de la vida en Venado Tuerto. Y este reconocimiento hoy está adquiriendo puntos de referencias nacionales e internacionales. Y en este sentido, la primera pregunta para Juan Carlos precisamente es si él está observando, primero saludarte, desde un gusto que estés aquí. ¿Qué tal, Julio? Estás observando que finalmente hay un reconocimiento a tantos años de trabajo, porque empezaste en esto, ¿cuánto tiempo ya hace, Juan, de escribir, de participar en certámenes, en concursos, y de pronto uno está viendo hoy, y realmente a uno lo gratifica, que se te está distinguiendo en certámenes de importancia internacional? En realidad la carrera literaria arranca ya por el 82, cuando salió la revista Expresión. Antes ya era periodista yo, pero que me empecé a dedicar a la poesía cuando se hizo, fundamos el grupo Luz, ahí el libro Cenizas, ahí empieza la literatura. Yo no era partidario de participar en concursos, todo lo que no es una ciencia exacta se ve supeditado un poco al humor de los jurados, lo supe porque antiguamente había sido yo jurado de fotografía y también me evaluaban a mí como fotógrafo. Pero con el correr de los años, sobre todo cuando edité el libro de Oscar Smith, la editorial Corregidor me conminó prácticamente a que tenga redes sociales. Ellos querían que yo tenga Facebook y Twitter. Y yo, que era, no digo un enemigo, pero no era un simpatizante de las redes sociales, dije, bueno, voy a tener redes sociales por esto. Y empecé, y siempre escribiendo, ¿no? Ya para ese entonces había hecho 2 libros. Y gracias a las redes sociales me empecé a enterar de concursos, y me empezó a picar ese bichito de querer saber cómo estaba ubicada mi literatura en comparación con los demás. Y bueno, en los últimos 2 o 3 años, ya se sabe, me ha ido muy bien. Yo digo que ha coincidido mi poesía actual, que es muy distinta a la del año 82, por ejemplo, ha coincidido eso con el gusto de los jurados y por eso me ha ido como me ha ido estos 3 años. Había un Juan Carlos Lee que escribía sobre temáticas sociales, sí. O el caso Smith, un hecho histórico, un dirigente sindical que, bueno, tuvo una muerte trágica, ¿no? Y es un referente en el ámbito del sindicato Luz y Fuerza y el gremialismo argentino. Y de ese Juan Carlos que tenía esa mirada focalizada en estas cuestiones, a este Juan Carlos que más bien transita un camino intimista, ¿no? Hay una búsqueda de nuevos espacios, te interesa más, te entusiasma más esto. ¿Dejaste atrás lo otro o es circunstancial? No, lo social siempre está presente, pero si hoy tuviéramos que evaluarlo en porcentajes, la mayor parte de mi poesía se dedica a lo erótico, sobre todo, por la dificultad que conlleva, porque es muy difícil escribir erótico sin salirse de la línea, sin atravesar límites que transformarían a la poesía en chabacana, y en ese sentido me va muy bien. Uso muchas metáforas, muchas expresiones, no nombro partes del cuerpo, sino que nombro metafóricamente partes del cuerpo, y es una poesía que gusta. En ese sentido, ¿tenés alguna fuente de inspiración de algún otro poeta, alguno que te haya gustado cómo escribe sobre este tipo de cuestiones? No, es una mezcla, Pessoa, Julio Guassi, Oliverio Girondo, son inspiraciones. Antes uno podía decir Benedetti, Neruda, pero después, a medida que fue conociendo otros poetas, fue saliendo de esa poesía de postal, poesía de afiche, como se la llamaba, para entrar en otros poetas que se preocupaban mucho más por el lenguaje y por la metáfora, y sin perder de lado el costado social. Esos son poetas que admiro. Bueno, a todo esto, los últimos reconocimientos son incluso de México, ¿puede ser? Sí, en México hace unos días gané uno que se llama Award the Best, que es solo los mejores. Se hace un certamen aquí y otro en Europa. Acá en la Argentina fue uno de los ganadores y en Europa se hizo la premiación en Madrid. También gané el Reina del Plata. Sí, bueno, ahí está otro tema. En pandemia, gracias a la virtualidad,
participé en muchas ferias del libro vía Zoom, que no hubiera sido posible que asistiera si eran presenciales. Te hablo de México, Chile, Italia, Estados Unidos, España, creo que México te dije. Bueno, varias ferias del libro donde participé y he presentado mi último libro así, por Zoom, y bueno, además se da otra curiosidad, vas concursando, vas ganando o vas entrando en encuentros por Zoom y te van conociendo y te invitan a otro y otro y otro y hay semanas que tenés 3 o 4 encuentros. Bueno, y alguna vez tendrás que ir in situ a esos lugares. Empezó ahora ya cuando terminó la pandemia o como se le quiera llamar a esta etapa. Hace poco se presentó 100 Poetas por la Paz en la SADE, en Capital Federal, y ya fui y sí, ya empecé a salir. Y hace poco en la Feria del Libro también fui en el stand de Tucumán, presenté de 100 Poetas por la Paz, junto con un par de poetas tucumanos. Bueno, esto de 100 Poetas por la Paz me lleva justamente a reivindicar, y está justamente este libro, Respetando la Vida, y está este mensaje tan importante, de tanto valor, que incluso ha llevado a que podamos aquí con Juan Carlos estar asumiendo una responsabilidad y un desafío, ¿no? Que es ser embajador de la paz. Que eso también significa, y mucho, tener esa distinción que ha hecho la Fundación Mil Milenios por la Paz. Me gustaría una referencia tuya a este trabajo en particular, 100 Poetas por la Paz, y también a lo que significa el hecho de ser embajador de la paz. Esta categoría en la cual, por supuesto, lo hemos dicho oportunamente, tanto Juan Carlos como en mi caso, realmente es una categoría que nos genera una profunda responsabilidad también, y desde ya una tarea que nos encanta poder hacer desde el punto de vista de lo que significa difundir mensajes de paz en tiempos tan difíciles, ¿no? Tan duros, de tanta violencia, de una guerra que hoy nos está afectando a todos. Así que si siempre es bueno hablar de paz, más aún en este contexto. Me gustaría que de esto también, Juan, trascendiendo lo que es el marco literario, hagas una referencia. Sí, por un lado, vos conocés a Verónica Bianchi, a quien entrevistaste incluso. Exacto, sí. Ella es la líder del movimiento 100 Poetas por la Paz, que 100 es un número que queda bien porque empezamos siendo 100. Hoy en este libro que hoy te traje son 133 ya los poetas de distintos países del mundo y va creciendo. Y bueno, tenemos un grupo de WhatsApp y permanentemente se presenta el libro en distintas ciudades y siempre nos vamos enterando de lo que vamos haciendo. Por un lado, agradecer esa inclusión en 100 Poetas porque es un grupo maravilloso. Y por otro lado, sí, lo que vos decís es cierto, esta responsabilidad que tenemos, que debería visibilizarse más y que está vinculado con el hecho de no pensar que ante la potencia de la bala o del misil no sirve de nada la palabra, y es todo lo contrario. Me parece que tenemos que seguir escribiendo, seguir moviéndonos, los periodistas haciendo lo suyo desde su parte para que este mensaje se multiplique. Diría Nelson Mandela, ¿no?, que en tiempos de armamentismo, de tanto desarrollo de esa industria de la guerra, el arma más poderosa sigue siendo la educación. Totalmente. ¿Estás de acuerdo con ese concepto? Sí, ¿no? Absolutamente. Todo se remite a eso. Días atrás estuve en el encuentro del arte del encuentro, este sábado, con gente de México, con una mujer griega, con gente de Argentina, y siempre todo confluye en la educación finalmente, en la que es necesaria sostener, mantener y elevar. Y por otro lado, el hecho de nosotros tenemos que llevar nuestro mensaje sobre todo a las generaciones más jóvenes, a las escuelas. Por eso el libro este es bueno, que es presentado y llevado a escuelas, como lo hice yo una vez aquí en el Taller de Nazaret, como se hace con las cárceles, con los geriátricos, llevar el mensaje de paz a todos lados, y como embajador, bregando desde la palabra y la contundencia
de la poesía. Y aquí está la bandera de la paz, la bandera que está justamente es presente en muchos lugares. Tiempo atrás incluso estuve junto al padre Pepe Di Paola. Él también portaba la bandera porque es embajador de la paz. Él es embajador. En Rosario, este Rosario que duele, que sangra, por tanta violencia, también estuvo presente la bandera de la paz, ¿no?, generada por la Fundación. Así que realmente la bandera para exhibirla con orgullo y que también que tenga su presencia en Venado Tuerto. Es bueno que se vaya expandiendo la presencia de esta bandera. Claro, incluso una de las propuestas que nos hacen desde Mil Milenios de Paz es que podamos estar presentes en actos, en eventos, que las instituciones nos convoquen. A donde sea que seamos convocados, estaremos llevando nuestro mensaje, que es muy amplio, que es muy largo, que nos da para un reportaje, pero que los dos tenemos claramente fijados los conceptos que hay que sostener para decir no es inútil nuestra lucha. Bueno, entonces, el presidente de Juan Carlos Rodríguez hoy está con este rol de trascendencia nacional e internacional en el plano de la literatura, con la poesía, con este perfil que transita, está en este compromiso con la paz, con el hecho de ser el embajador de la paz, pero hay también una historia. Hay un Juan Carlos Rodríguez que fue director técnico de básquetbol. Sí, entonces, ¿qué pasó con ese Juan Carlos Rodríguez? ¿Qué significa para vos haber llevado a Olimpia, por ejemplo, en aquellos primeros tiempos, a lograr sus primeros éxitos? ¿Qué significó después ver a ese Olimpia campeón sudamericano y con tanta trascendencia? Y nosotros, dos cosas quiero decir. Esto transcurría ya por el 86, se permitía jugar Primera C con 2 norteamericanos, Olimpia tenía 2 norteamericanos, y en un torneo muy duro ascendimos a la B, y ese grupo de jugadores todavía se sigue reuniendo. Nos hemos reunido, ahora este fin de semana yo no pude ir, pero hubo una reunión en el propio club Olimpia, Chacón, Dobantón, Balopi, Olivieri, jugadores de aquí, jugadores de afuera, Fariña. ¿Duffy llegó a estar en esa etapa o no? Marcelo vino después. Vino después. Vino después cuando ya Olimpia había ascendido. Pero bueno, por supuesto la gran satisfacción, la reunión que se hizo el otro día, después salió en las redes sociales y había gente que decía, ustedes no saben lo felices que nos hizo este grupo. O sea, marcó una etapa muy importante que fue la base donde después se apoyó el Olimpia, que después fue... ¿Y extrañás el rol de director técnico? Sí, me encanta, me gusta mucho, soy obsesivo de esas cosas porque también tengo otro grupo de WhatsApp con los jugadores de Atenas con quien también nos reunimos y uno siempre está hablando, opinando y pensando como director técnico. Pero si te acordás, después que yo dejé de ser entrenador, fui comentarista de básquet, con el querido Daniel Cingolani como relator, en otra radio con Pablo Giral como relator. Entonces, nunca dejé la actividad. Cuánta historia, ¿no? Comentarista de básquetbol también, es cierto, y en la ciudad. ¿Estuviste en la ciudad? Diario. ¿En el diario? Sí, sí, con Edgardo Holz. ¿Qué tiempos? Sí, sí, la verdad. Escribiendo notas, los primeros, que marcó un antes y un después. El otro día hablaba de eso porque la entrevista que me hicieron el sábado en El Arte del Encuentro consistía básicamente en cuáles eran los escritores o artistas famosos que yo había entrevistado. Y uno de los temas que salió, yo fundé una revista en el 76, en el año que muchas revistas cerraban, yo abrí una revista, o sea, bien a contramano de los tiempos. Y después, en plena dictadura, entrevisté, por ejemplo, al Cuarteto Supay, a Armando Tejada Gómez, que no los entrevistaba nadie, o si los entrevistaban, la nota después no la dejaban salir los propios directores de los medios. Y en el caso mío, Hall dejaba que todas esas notas salgan, que algunos decían, pobre Edgardo, siempre decían, algún día vos vas a estar preso y no vas a saber por qué, y dice, por una nota de Juan Carlos, porque él me dejaba trabajar con toda tranquilidad. Y eran épocas difíciles para hacer periodismo con determinados personajes. No, por supuesto. Bueno, esto que cuenta Juan Carlos acerca de esas notas, esas entrevistas en ese tiempo tan duro de la dictadura, me lleva por supuesto a una referencia personal que
creo que conviene hacerla y hacerla aquí, delante del mismísimo Juan Carlos, porque en esos tiempos la censura primaba y era muy difícil hacer esas entrevistas o hacer comentarios. El solo hecho de estar en los medios era realmente una cuestión que significaba correr algunos riesgos en algunos casos si uno tenía algún tipo de idea política o algún pensamiento que fuese poco simpático a los ojos de los dictadores de ese momento. Bueno, en el caso mío en particular me tocó ser víctima de esa censura porque un día llegó una decisión de lo que era en aquel momento la autoridad en materia de comunicación, llegó la decisión hacia el ET29 Radio Venado Tuerto y hacía un programa en radio que don Hilmar Horacio Ron, más allá de su buena voluntad, no pudo seguir sosteniéndolo en el aire. Y eso me significó a mí ser excluido de la radio. La decisión era taxativa. Julio Aymar no podía seguir estando más en los medios de comunicación. Cuento esto, lo traigo a colación porque hubo alguien que se expresó públicamente, que fue solidario, que se expresó desde sus medios en defensa de lo que era esa situación que uno vivía y lo hizo también, por supuesto, de forma pública, defendiendo el valor de la democracia, de la libre expresión, de la libertad de prensa. Ese alguien fue Juan Carlos Rodríguez, así que quiero reconocerlo porque fue una actitud valiente y bueno, esto es un valor que conviene rescatarlo, Juan, porque luz marcó un antes y un después en la historia de Venado Tuerto. Sí. Era 1982, ¿no es cierto? Sí, luz y expresión. Y expresión. Nota, bueno, y justamente estaba terminando la dictadura, todavía no había vuelto a la democracia y pasaban estas cosas, ¿no? Y esa defensa también te lo digo públicamente, quizás lo he hecho personalmente, pero me parece bueno recordarlo, porque recién también decía Secheri, ¿no? Hablando de poco de historia, hay que apuntalarse en miradas de la historia, no para hacer miradas sesgadas o de grietas que no sirven, pero sí para rescatar los elementos que realmente nos permitan construir un futuro mejor, ¿no? Absolutamente de acuerdo, y te agradezco la memoria de aquel episodio. No, por supuesto. Ahora, fíjate que estamos recorriendo entonces un Juan Carlos Rodríguez, periodista, autor de movimientos como Luz, Generador, junto a otro grupo de pibes que son realmente... Pablo Sevilla, por ejemplo, ¿no? El gran Pablo Sevilla y tantos otros, pero bueno, y el Juan Carlos Rodríguez, que fue director de básquetbol, y también es alguien que está vinculado con entidades intermedias de la ciudad, estás participando en cooperativas, estás metido en distintas actividades, ¿no? Sí, sí, me parece central eso, tratar de estar donde uno piensa que puede ser útil. Bueno, hoy estás en la cooperativa eléctrica y por supuesto una tarea importante que también haces y estás trabajando integrado con un Venado Tuerto que ¿cómo lo puedes definir? ¿Cómo ves esta ciudad? Mira, me ha dado mucha esperanza lo que pasó hace un par de semanas con esto del proyecto participativo, lo que viene a ser la continuidad, podemos llamarlo, de lo que era el plan general, porque se está tratando de trazar una mirada a 20, 30 años hacia adelante. A mí me parece que estas son cuestiones de Estado y que deben seguir existiendo más allá de los colores políticos que estén en la ciudad. Se empieza ahora, pero no sé lo que pasará en 10 años, en 20, pero creo que hay que seguir esa senda que haga que luchar también por nuestra ciudad, para fijar metas, objetivos, que les sirva a nuestros hijos, nietos y que la ciudad crezca y vaya resolviendo algunos temas que son muy puntuales y que serían imprescindibles para que Venado Tuerto crezca, ¿no? Este recorrido que hacía tuyo, me estoy olvidando de un punto, que es el hecho de hacer síntesis de películas, de films, de series de Netflix, comentarios que están teniendo muy buena repercusión en radio y que nos gustaría, entre paréntesis, tenerlo aquí también en televisión. Te apasiona por lo visto sí, el cine y la televisión y estudiar y ver los personajes. Tal cual, estudiar, esa es una palabra clave. No es que solo miro, también leo, me instruyo, leo sobre los directores, los guiones. Por un vicio de la literatura siempre primero veo quién la escribió la novela o quién escribió el guión de tal serie, y sí, miro mucho. Yo estoy en 5 grupos de Facebook que comentan películas de Netflix, así que, como te imaginas, hay muchísima gente que lee los contenidos, sin spoilear, sin anticipar cómo termina una serie claro, o una película,
pero sí basándome en narrar los contenidos y los objetivos que tuvieron los directores y el guionista cuando hicieron determinadas series. Y sí, miro muchas series. Todo esto empezó también, uno de los plus que nos trajo la pandemia, ¿no? Claro. Preguntita rapidita, ¿El Marginal está a la altura de las grandes series internacionales? Es buena, tiene algunas cuestiones que son que están vinculadas a veces con la sobreactuación o la exageración, el trazo grueso sobre algunos personajes, pero es una de las mejores series argentinas. El personaje que hace Gerardo Romano también es muy bueno. Sí. Antín. Bueno, habría que hablar tanto de estos temas, ¿no? Tantas series. Y Borges también. Claro, son bueno, uno lo marginal, podemos poner tantos otros ejemplos y meternos en un camino muy largo, pero te pregunto, a ver, decime un director de cine que a vos te haya conmovido o te conmueva. Siempre hablamos de Argentina. Sí, ¿no? De Argentina. Sí. Para... Luis Puenzo, me encantó, Sorín, en su momento, hay muchos en esta nueva camada como Trapero que son excelentes directores y que cuentan ajustadamente realidades que se ven en el Gran Buenos Aires o incluso sin mencionarla en Rosario con todo lo que ocurre, ¿no? O sea que se refieren a esas temáticas y lo hacen de manera brillante. Viniste de Junín a Venado Tuerto, ¿es así? Así es. ¿Eras pibe? ¿Qué edad tenías? No, yo ya tenía 25 años, vine, me trajo Omar Pérez Jiménez, que también era de Junín, y en la imprenta Bayo Ortigara estaban necesitando alguien que supiese hacer fotocromos y todo eso, y bueno, fue un par de años donde dejé el periodismo, pero ya mismo en el 76 saqué Causa, esa revista que te decía hoy, así que, y después, bueno, mi actuación en Presencia, después en El Informe, siempre después en todos los proyectos periodísticos de Bayo Ortigara. Juan Carlos, el recorrido fue muy amplio, te agradecemos muchísimo haber tenido la facilidad o la predisposición para abordar cada una de estas cuestiones y en algún otro momento te vamos a convocar. Bueno, cómo no, Julio, te agradezco mucho porque es bueno hablar de esto, hablar de la paz, hablar de la libertad, hablar de la prepotencia de los dictadores y de la necesidad que tenemos de luchar, como decías vos en tu episodio, en tu caso, en contra de la censura, en contra de todo intento de callar al hombre. Y cuesta, no es nada fácil este desafío de encontrar la paz, más bien en estos tiempos, ¿no? Sí, y además pensé que ibas a hablar de la censura, lo que siempre uno trata de pedirle a los periodistas que no se autocensuren. Ese tema de la autocensura es bravo. Claro. Ahora, a la hora de escribir, por ejemplo, estas cuestiones tuyas más vinculadas con lo erótico, ¿haces alguna especie de autocensura? ¿Te condiciona lo políticamente correcto, por ejemplo? No, lo que pasa es que, lo que te decía hoy, hay que no transgredir, no ser chabacano, no lastimar al lector con alguna palabra que esté de más, sino ser poético, aún en el erotismo. Muy bien, muchas gracias, Juan. Gracias a vos, Julio, por la invitación y bueno, agradecido de estar acá. Gracias.